Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces aquí hay un ejemplo de que se cometen errores y fallas. En primer lugar, cuando la gente no sabe definir la diferencia entre la liberación y el exorcismo. Vamos a estar hablando de eso. También venía a mi mente otro pasaje cuando los discípulos dicen que no pudieron echar fuera a un espíritu inmundo. Y el Señor pues se indignó en ese momento y les dijo: generación de víboras o generación perversa, les digo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Este género no sale sino es con ayuno y oración. Ahí hay que explicar que mencionó la palabra género, que significa esa clase específica. No todos los espíritus inmundos y los demonios salen con ayuno y oración. Y hay gente por lo menos que puede ayunar al que se necesita liberar, ¿verdad? Y entonces en vez de ayudarlo lo matan, porque las liberaciones desgastan. Quien debe de ayunar y orar son los que van a liberar, pero ese día llegan bien forrados, ¿verdad? Y entonces bueno, y otras cosas que vamos a estar hablando durante ese evento, y cosas que son de suma importancia para que no cometamos errores y no estemos en peligro. Los peligros son que hay pastores que se les han muerto las personas que están liberando, hermano, y hay pastores que están presos a raíz de eso, porque cuando no miran la respuesta de la liberación, entonces se indignan mucho y comienzan a violentarse, los amarran, les pegan, les hacen tomar cosas, total que los matan. Hay gente que está presa por eso. Y queremos también corregir algunas otras cosas que pasan aquí, que hay que retomarlas para poder ser efectivos, amén. Entonces más o menos de eso vamos a estar tratando. Usted sabe que son varios temas, desde el día viernes tempranito, todo el día, sábado todo el día y domingo. Son alrededor por lo menos de unos 8 o 9 temas que se van a abordar, así es que yo le suplico que haga planes para estar tempranito el día viernes, que comenzamos a las 8 de la mañana, todo el día. Y les pido también a los ancianos que hagan un esfuerzo para que pidan permiso o tomen días de enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Pero para que podamos estar juntos. Ya hay hermanos que están confirmando, y así es que queremos aprovechar el tiempo al máximo. Amén, hermanos. Bueno, quisiera hablar de algunas cosas que pues el Señor ha puesto en mi corazón, pero antes hagamos una oración. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies para orar, por favor, que juntos oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Señor, soy el primero en declararme necesitado, y si no es tu Espíritu Santo, Señor, el que me ayude, Señor, todo sería vano. Por favor, que sea tu Espíritu Santo el que me dirija para que esta palabra sea de parte tuya y no humana, Señor. Que de igual manera tú puedas bendecir a tus hijos, a los que están presentes, y que su corazón se convierta en esa buena tierra para que sean sembrada la semilla, Señor, y que dé los frutos al 100%. Prepare el ambiente para lo que vamos a hacer en esta noche: ministrar la palabra, ministrar, Señor, por tu Espíritu, y todo aquello, Señor, que tú ya tienes preparado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, quiero comenzar por el título, ¿verdad? Para que más o menos vayamos entendiendo de qué voy a platicar. Sinceramente no estaba seguro si ese era el título hasta ya unas pocas horas, porque en mi corazón había la intención de poder platicar con usted acerca de las cosas
recientes que se están dando con el problema del coronavirus, que por cierto ya le cambiaron nombre y lo llaman de otra manera. Hay muchas cosas, hermano, que se saben y que no, y entre las que se saben no son la realidad de lo que realmente está pasando. No traigo el ánimo de asustar a nadie, pero quiero decirle que estamos en un tiempo bien peligroso. Se les ha escapado de la mano y de todos los medios y formas que digamos los países, por muy avanzada que tengan la medicina, no saben qué hacer. Porque resulta de que hoy en día se dicen muchas cosas de lo que es ese virus. Primero se comenzó diciendo de que era a raíz de comer animales, como le mencioné a usted, serpientes, murciélagos, y eso fue lo primerito. Sin embargo, se cree en parte de que es un virus que se robaron en Canadá, unos científicos japoneses que ya los identificaron y que lo llevaron a China para manipularlo, y que lo potencializaron con, creo que lo mencioné la última vez, con el virus del SIDA, el HIV, así es, ¿verdad? VIH, perdón. Entonces, fíjese qué interesante, porque lo mezclaron. Ese virus también es fabricado y ahora ya está comprobado que lo fabricaron aquí en Estados Unidos. Y entonces tiene componentes de animales, así como el coronavirus también tiene componentes de animales y está más fuerte que nunca, a pesar de que es de la familia del SARS y de otros virus que hicieron estragos en su momento, pero este está más fuerte que nunca. Se cree que aproximadamente mueren entre 230 personas a 300 casi todas las noches. Y hay científicos que están desaparecidos, otros ya murieron. Por ejemplo, el que descubrió el virus está desaparecido. Y en fin, se está manejando muchas cosas. Por otro lado, se cree que los grandes hombres de empresas de la medicina, los archimillonarios, si puedo decir, están detrás de ello. También se dice de que es una arma bacteriológica lanzada por uno de los países cercanos también a China, o una guerra espiritual, como yo le he venido diciendo en estos días. El asunto es que hay problemas graves y solo hay una sola manera de poder vivir. No hay cura todavía para eso, ni en 3 meses ni en 6 meses. Algunos piensan que será en unos 18 años aproximadamente el tiempo que les tardó para encontrar un medicamento que lograra controlar el SIDA. Entonces tenemos que saber cómo vamos a vivir en los últimos días, porque estamos en un tiempo peligroso. Y la Biblia lo viene anunciando desde hace mucho tiempo, de que las plagas iban a jugar un papel importantísimo en los últimos días. Ahora, eso era parte de lo que quería platicarle, actualizarlo a usted, pero no lo quiero afligir tampoco. Solo quiero enseñar algunas cosas, y quizás más adelante tengamos una reunión donde podamos ampliar más esto y actualizar, para que usted sepa en qué tiempo estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en Apocalipsis capítulo 9 aparece que cae una estrella, y que esa estrella, por supuesto, no es un meteorito, hermano. No es una estrella literal que se soltó de la órbita y que cayó, sino que tiene nombre, y su nombre es Apolión, que quiere decir destructor, tanto en griego como en hebreo. Y dice que no solamente cuando cae se abre el pozo del abismo, sino que de ahí salen langostas, y comienza a describir características, ¿verdad? Cómo es su cara, tiene cabellos, tiene alas, etcétera, dando a entender de que es una plaga de una criatura híbrida. Oigan esto, lo híbrido asume o quiere decir que es una mezcla de varios animales.
Y entonces este virus eso tiene. Es una mezcla de animales, de microorganismos que pertenecen al reino animal. Ahora, la pregunta es, según la Biblia, que esa estrella cae cuando se suena la quinta trompeta. Y resulta que lo que hemos aprendido nosotros es que cuando se suena esa quinta trompeta, estamos en el primer ay. No es los 7 años tribulacionarios, sino que son 5 meses o 150 días de pretribulación. Y que es posible que nosotros veamos los primeros días, pero si miramos todo, esto va a estar terrible, hermano. Porque si miramos 150 días de esa matanza, mire, si usted supiera los videos que tengo, de cómo realmente están pasando las cosas en China, que no las están publicando ahorita. Son cantidades de gente que está muriendo y cantidades de gente que está contaminada y que se está expandiendo a otros países, y que otros países con un desarrollo científico y médico más sofisticado, más alto, están tomando cartas en el asunto. El peligro es, y no se ha dicho, por ejemplo en México ya llegó, y lo están manejando como que fuera un virus de gripe. Así lo están manejando. Y ore por mí porque nosotros vamos para allá, por cierto. Que Dios nos ayude y nos agarre confesados, ¿verdad?, en aquel lugar. Pero entonces la situación está así. Así es que si Dios quiere vamos a estar hablando de eso, pero eso es solamente a manera de introducción, pero el tema no es ese, sino que el tema que yo traigo por causa de eso y de muchas cosas es esto: los 4 herreros y las 4 prisiones de los poderosos. Y que Dios nos ayude y nos agarre confesados. Bien, después de esta breve introducción de un posible tema que vamos a ver más adelante, vengo a este punto porque esto fue lo que el Señor puso en mi corazón a pocas horas antes de venirme para acá. Y entre las cosas que yo quiero hablar es acerca de los contragolpes, y de eso también vamos a tocar de nuevo en este seminario de guerra espiritual. Hace aproximadamente unos 9, 10 años yo hablé por primera vez acerca de los contragolpes. Y los contragolpes pues los basé en una serie de cosas que me sucedían después de que participaba en cada guerra espiritual. Cada vez que había guerra espiritual, hermano, yo tenía ataques del enemigo. Y claro, eso me afligía tanto porque no estaba familiarizado y no tenía madurez para saber cómo contrarrestar esto. Con el transcurrir de los años lo vi bíblicamente a un personaje que sufrió un contragolpe, y ese era el profeta Elías. Recientemente estaba él haciendo descender fuego del cielo sobre el monte donde confrontó a 800 y pico de profetas y quitó cabeza a más de 450 profetas que le servían a Jezabel. Y Jezabel inmediatamente después de eso mandó a amenazarlo. Mire qué tremendo, ¿verdad? No le tuvo miedo a los hombres, pero le tuvo miedo a una mujer, y salió a esconderse, y aquel personaje entonces pidió mejor morirse, que no era mejor que sus padres, etcétera, una serie de situaciones. Yo aprendí a raíz de ese pasaje que sí existían los contragolpes. Ahora, el asunto aquí es que los contragolpes se pueden dar de ambos lados, es decir, del reino de la luz como del reino de las tinieblas. Los contragolpes existen de ambos reinos, y esto lo he venido aprendiendo a través de los tiempos. Por ejemplo, si primeramente nosotros, a raíz de un ataque que el enemigo nos hace, le damos un contragolpe al reino de las tinieblas, a una entidad que identifiquemos, oigan lo que le voy a decir, con ese contragolpe que demos podríamos estar definiendo una batalla para que ya no vuelva a darse más en contra nuestra. Oigan lo que acabo de decir. Si nosotros somos los primeros que damos el contragolpe a una entidad que la hemos discernido, que sabemos de dónde viene ese ataque
y le lanzamos ese contragolpe, podríamos estar finalizando una batalla. Sin embargo, si recibimos nosotros el contragolpe, se estaría repitiendo de manera cíclica los ataques hasta que nosotros los podamos romper. Ahora, tal vez entre los que estamos aquí hay gente que ha recibido contragolpes, ¿sí o no? En varias áreas, en la parte económica, en la parte familiar, en la parte de la salud, en la parte emocional, en la parte espiritual. Puede ser que se hayan recibido contragolpes de cualquier carácter, pero se reciben. Ahora, la Biblia nos deja ver cuál es el proceso de la victoria y la presión que tiene que salir en contra de nuestros enemigos en orden de no volver a recibir daños. Y entonces para ello quiero ponerle a usted, por ejemplo, cómo se identifican ciertas batallas. Quiero ponerle la diferencia entre batallas típicas y batallas crónicas. Aunque sé que al hablar de batallas crónicas es un término bastante exagerado para algunos, porque lo crónico significa que no tiene remedio. Pero quiero hacer la diferencia entre las batallas crónicas y la batalla típica para que usted vea qué significa una cosa y la otra. Por ejemplo, una batalla típica, mire, esto es importante porque le estoy dando principios para poderlo llevar a un punto. Una batalla típica tiene un inicio y tiene un fin. Sin embargo, una batalla crónica, su fin no puede predecirse. Una batalla típica es de corta duración, en cambio la batalla crónica es de larga duración. La batalla típica, algunas finalizan por sí mismas, en cambio las crónicas hay que finalizarlas. La batalla típica no son cíclicas, la batalla crónica sí son cíclicas. Pero para que puedan llegar a ser crónicas tienen que desarrollar el ciclo. No solamente tienen un inicio, sino que desarrollan, repitiendo varias veces los ataques en contra de la persona y por causa de diferentes áreas que quieren afectar. De tal manera entonces que al hablar de crónicas estoy diciendo de que es hablar de cosas irreparables. Es como decir de que la persona está estancada con el mismo tipo de batalla, sin poder avanzar, sin poder mejorar, sin seguir adelante, porque siempre se repite el conflicto en él o en ella. Ahora, definir qué es un ciclo también es importante. Por ejemplo, de manera, digámoslo, secular, un ciclo es la secuencia de un evento o secuencias de conducta que tienen inicio, un desarrollo, pero no se finalizan de manera que continúan repitiéndose. También se trata de la secuencia de etapas que atraviesa un suceso de características periódicas y del grupo de fenómenos que se reiteran en un cierto orden. Imagínense entonces de que es una secuencia del mismo evento. Y que puede tomar años si no se rompen. Yo veo en la historia de Israel, lo he hablado en el pasado, por ejemplo, cómo Israel dice solo en el libro de Jueces, por 11ª vez, 11 veces dice la Biblia en el libro de Jueces, y los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor. Y entonces Dios cada vez les levantaba a un juez. Usted conoce el tema, lo hemos hablado. Pero media vez se moría el juez, entonces se repetían los ciclos y el pueblo de Israel volvía a hacer lo mismo. Cuando nosotros hacemos, digamos, un conteo de los años que ellos hicieron lo malo, solo en el libro de los Jueces, imagínense de que esto se lo estoy recordando por lo que he hablado en el pasado, que duró aproximadamente 320 años, según la historia y según la teología, de lo que hicieron los hijos de Israel.
Y entre esos 320 años, 101 años fueron de consecuencias. Por ejemplo, la primera vez hubo consecuencias por hacer lo malo, vivieron 8 años siendo, hermano, objeto de ataques de los enemigos de Israel, filisteos, amalecitas, etcétera. Luego volvieron a hacer lo malo y se les incrementó. Y a ver por qué le digo esto, 18 años. Siguieron haciendo lo malo y entonces las consecuencias vinieron a ser 20 años, luego 7 años, 8 años, 40 años. Entonces, por definición significa que 101 años de consecuencias más 219 años haciendo el mismo mal, lo mismo, la idolatría, caían en lo mismo, en la misma idolatría, un total de 320 años de batallas crónicas por causa de los ciclos de pecado que no rompieron, que nunca aprendieron a romper los ciclos de males. Ahora, quiero también explicarle como la ley de los ciclos, de manera así muy ordenada para que seamos conscientes y poder entrar al tema. Aunque ya estoy en el tema, pero quiero ir de lleno al punto que quiero explicar y la razón por qué he titulado este tema así. Por ejemplo, los ciclos. ¿Qué son los ciclos? Ya dije en número, ya dije qué sucede si no se rompen, pero para definir, por ejemplo, los ciclos son las cosas negativas que se repiten. Oiga esto, pero no solo se repiten, sino que al repetirse la siguiente vez se harán en mayor intensidad. Esa es la ley de los ciclos. Se darán en niveles más altos, más potentes y más fuertes. Y cada vez más frecuente, de manera que los lapsos de tiempo de repetición se van acortando más y más. Significa que un ciclo se dio una vez con una cierta intensidad, con una cierta fuerza de ataque, no se cortó, entonces la siguiente vez que viene con mayor fuerza. No se cortó, se va intensificando y se va haciendo más fuerte. La siguiente faceta es que antes se daban cada año, luego cada 6 meses, luego cada 3 meses, luego cada semana y si es posible cada periodo de 36 horas, 48 horas o 24 horas. Es decir, que el mismo problema solo se tuvo descanso unas cuantas horas y pum, vino otra vez. Esos son ciclos. Son ciclos desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de uno que tiene el problema y desde el punto de vista de alguien que es un detonador del ciclo. 2 cosas. Porque para que haya un ciclo tiene que haber un receptor, pero también tiene que haber un emisor. Es decir, uno es el blanco y el otro es el tirador. Entonces se requieren dos bandos. Por eso Israel caía en el mismo pecado con los mismos ejércitos. Entonces lo que Dios quiere es que tanto el que está teniendo el problema, el que tiene el mal, rompa el ciclo, como también, hermano, aquel que le está lanzando la provocación. ¿Me doy a entender? Es doble. Se lo voy a poner a usted directo, ¿verdad? Como usted es buena gente y solo como por ejemplo se lo voy a poner. Y voy a hacer una pregunta, pero no levante la mano. ¿Cuántos tienen problemas en su casa? Ya ve que le dije, buena gente. Cada mes, ¿cuántas veces pelea? Fíjese que no me acuerdo, hermano, porque la última vez que peleé fue en el año que nació Pancho Villa. Amén. Pero si eso se va intensificando, ahí hay problema. Porque eso podría ser lo que el enemigo está detectando para atacar de esa manera. Entonces, cuando estos 3 puntos los conjugamos, entonces los ciclos se vuelven crónicos. Y crónico significa que no tiene solución hasta que el Señor, hasta que su pueblo se humilla, hasta que su pueblo gime al Señor, porque escrito está, gime a mí, clama a mí,
y yo te responderé. El Señor no te va a dejar, hermano, que hoy más que viene el Señor pronto y su retorno es, hermano, cercano, nos vayamos, hermano, sin haber roto esto y aún en el aire dándonos patadas, ¿verdad? Agarrándonos el pelo y todo, todavía. Sino que Dios va a hacer una obra con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Tiene que haber un tiempo y un momento para terminar con eso. Y entonces lo único que nos queda es reconocer, humillarnos y clamar al Señor. Entonces, ahora serán crónicas porque llevan la influencia de un síndrome, porque reúne todo un conjunto de conflictos o problemas que dan lugar a las batallas para siempre. Lo que estoy ahorita definiendo, fíjese que estoy usando la palabra crónico, pero a la misma vez estoy definiendo que algo crónico es algo que lleva la influencia de un síndrome. ¿Y qué es un síndrome? Bueno, es un conjunto de conflictos, de problemas. Un síndrome es algo que reúne todo eso. Conflicto de problemas, un conjunto de conflictos, muchos tipos de batalla por muchos años. Entonces no es cualquier cosa la que tenemos que ver. Si Dios no nos ayuda, nadie nos puede ayudar, mis amados. Ahora, un ciclo es algo que no se le ha dado una finalización. ¿Cuántos quieren finalizar los ciclos de problemas? Hermano, quiero bendecirlos antes de decir algo. ¿Quiere levantar la mano? Yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le doy gracias al Señor que usted es parte de esta iglesia. Y anhelo con todo mi corazón que nunca se vaya a ir, sino que el día que nos vayamos todos juntos para encontrarnos con el Señor. Pero un ciclo es andar cambiando de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de trabajo en trabajo, de vecindario en vecindario, de ciudad en ciudad. Ya lo bendije y le dije que lo quiero acá, pero estamos tratando de evitar caer, hermano, en ese estilo de vida. Ahora, estas dimensiones cíclicas se pueden ver de manera personal, se pueden ver familiar, es decir, la familia, toda la familia batallando con lo mismo, y se puede ver también generacional, es decir, ancestral. ¿Por qué se repite un problema ancestral, un vicio, una debilidad? Porque es un ciclo generacional que hay que romperlo. Familiarmente, tal vez puede ser un ciclo que se asimiló por costumbre desde un punto de vista no genético, pero sí a través de un punto de vista, voy a decir, una herencia tara, que es diferente a una herencia genética. Genética se lleva en tus cromosomas, ahí se lleva el dato, pero un tara no es genético, sino que es, te acostumbraste a ver mientras crecías en tu casa, que cuando habían conflictos uno se iba de la casa y regresaba. Entonces podría ser un problema familiar. Con todo respeto, hermano, en la cuestión económica podría ser de que creciste en un ambiente por mucha necesidad que había, por la necesidad que había, y entonces en nuestra tierra, ¿verdad?, se acostumbraba mucho a fiar, hasta que el vendedor de la tienda ponía un rótulo, ¿eh? Hoy no se fía, mañana sí, y nunca se cambiaba el rótulo. Llegaba el lunes, hoy no se fía, mañana sí. Llegaba martes, hoy no se fía, mañana sí. Entonces todos esos problemas convierten en costumbres que se vuelven tara después en nuestra vida, y nuestros hijos miran eso, y también entonces entran, en cualquier momento entran en esos ciclos. Ahora, una de las cosas que yo estaba meditando es que nosotros necesitamos hacer una guerra espiritual
para poder atacar aquellas fuerzas que han atacado sus ancestros, nuestro presente, y que atenta con nuestro futuro, decir generacionalmente, y que tengamos la estrategia, mire hermano, tengamos la revelación, que si Dios no nos da la revelación, nosotros no podríamos finalizar ese tipo de batallas. ¿Cuántos quisieran darle el último golpe a esa potestad que ha estado atacándolo? Y no solo darle un golpe, y no solo reprender y desautorizarlo para que no se quede en el ambiente, sino mandarlo a lugares de donde no van a salir de ahí. Y eso significa no volver a ser atacado con el mismo problema. Y yo tengo, hermano, cuando años de leer la palabra y me doy cuenta en estos días, dije, pero si aquí está, ¿cómo hacer? Como que había pasado de noche y no había visto eso. Y que Dios en su misericordia me lo da hoy que estaba afuera y me permite meditar en eso. Y yo no lo había predicado aquí todavía. Pero yo quiero, hermano, enseñarle a usted, quiero ponerlo en práctica, de que si hay lugares donde se pueden, hermano, encerrar estas potestades y que nunca más salgan de ahí, porque en la Biblia está. Entonces, esta revelación, tengo un pasaje bíblico que tiene que ser una guerra de poderes. Una guerra de poderes con gente poderosa. Y esa gente poderosa va a saber usar algo que está en su palabra para poder neutralizar, para poder encerrar, para poder finalizar a los poderosos de las tinieblas. ¿Aló? Este mensaje es solo para los que quieren ser vencedores. Yo no dudo que haya gente victoriosa aquí, vencedora, que tal vez hoy está en tiempo de bonanza y no tiene batallas, no tiene problemas. Pero puede ser que me voy a añadir que estemos unos cuantos y que sí necesitamos. Mire, yo tenía ya bastantes días de estar viajando a Guatemala y se me había cambiado la temática, en el sentido de que ya no estaba enseñando mucho guerra espiritual, sino que estaba enseñando otros ángulos de la enseñanza y todo. Y iba y venía tranquilo. Pero en este viaje, desde el primer día que yo llegué, yo noté algo. Y entonces ministré liberación. El siguiente día, otro nivel. El tercer día, otro nivel. Y el cuarto día, otro nivel. Que los últimos días, hermano, la garganta ya no la podía abrir, la tenía cerrada, porque se había puesto fuerte la situación. Pero yo creo que Dios lo permite, que nosotros tengamos momentos así para que volvamos a recuperar en lo que ya sabemos que tenemos de parte de Dios y que es la parte fuerte que tenemos de parte de Dios. Por ejemplo, aquí hay gente buena para orar, buena para interceder. Hay gente muy buena para interceder aquí. Cuando uno baja la guardia en eso, como que Dios permite que te vengan algunas cosas difíciles para que retome lo que es tuyo. Ahora mire el pasaje que quiero poner como base, es Zacarías capítulo 1:8, y es la visión que Dios le permite a Zacarías, que se llama la visión de los herreros contra los cuernos. Según la Biblia que usted está leyendo, va a aparecer otras palabras, carpinteros, etcétera. Pero esta versión dice, Zacarías 1:18, levántate los ojos, o levanta los ojos, levanté los ojos y vi 4 cuernos. Pregunté al mensajero que me hablaba, ¿qué son estos cuernos? Me respondió, son los cuernos que han dispersado a Judá, a Israel
y a Jerusalén. Oiga esto. Levanté los ojos y vi 4 cuernos y le pregunté al mensajero que me hablaba, ¿qué son estos cuernos? Me respondió, son los cuernos que han dispersado a Judá, a Israel y a Jerusalén. Para seguir hablando, el contexto, quiero darle una simbología de lo que son las cosas que se mencionan ahí. La palabra cuerno que acabo de leer es la palabra querén, que quiere decir cabeza, cerviz, fuerza, poder y poderío. En el Antiguo Testamento, la palabra cuerno significaba poder, siempre representó poder. Esta Lucita tiene problemas a nomás verla, necesita poder. Pero usted la mira, ¿verdad? Okay. Entonces, cuerno, querem, significa cabeza, cerviz, fuerza, poder, poderío. Entonces, esos cuernos que Zacarías le pregunta al mensajero qué son, está diciendo, son 4 poderes. Oiga esto, que han dispersado a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Qué quiere decir Judá? Usted sabe. Perdón, me adelanté. Déjeme ver dónde estaba. Aquí estaba. Usted sabe que Judá significa alabado o alabanza. Dispersaron la alabanza. Israel, Dios prevalece. Dispersaron la fe de ellos. Y Jerusalén significa enseñanza de la paz. Simbólicamente hablando, esos 4 poderes vinieron en contra de la alabanza, de la libertad para alabar al Señor. ¿Aló? Ay, Dios, hermano. ¿Usted tiene libertad para alabar al Señor? En todo momento, solo cuando está alegre. Si usted está pasando por pruebas, ¿tendría fuerza para alabarlo? Mire, no es lógico alabar al Señor cuando uno está triste o cuando alguien está enfermo. No es lógico. ¿Por qué? Porque cuando se pierde eso es porque ha venido un poder en contra de eso para quitarnos a nosotros esa libertad para alabar, pero Dios quiere que le alabemos. Imagínese usted que está escrito en la palabra, ese es el pensamiento de Dios. Diga el débil, no es lógico. Porque si está débil, ¿cómo puede decir que está fuerte? Él está expresando la realidad de su estado anímico. Pero Dios lo que quiere es de que entendamos su mentalidad, que hay cosas que van a cambiar cuando nosotros no nos dejamos, hermano, que esa atmósfera, por ejemplo, la atmósfera que ataca la alabanza, se enseñoree de nosotros, porque no va a haber ni un gloria a Dios, ni un aleluya. Y lo que va a haber cuando uno deja de alabar al Señor es quejas, es lamento. Expresamos lo negativo y hasta podemos maldecir, y no cabe duda, maldice la gente, porque la Biblia dice que en una boca no pueden haber 2 clases de fuente, o hay agua dulce o agua amarga. Entonces, estos cuernos atacan la alabanza. Otro cuerno, Israel, dice, estos son los que dispersaron a Judá y dispersaron a Israel. Israel, desde esta raíz del numeral 3478, significa Dios prevalece. Y esta es una declaración, no es mire, a Dios, su naturaleza, su poderío, su eminencia, su excelencia, hermano, Él no crece ni decrece. Él es Dios y es todo poder.
Pero aquí lo que significa es ataque a la fe. De esta no voy a salir. Que una persona esté diciendo, Dios no prevalece, no la voy a hacer, es un ataque a nuestra fe. ¿Y quiénes no han sufrido ataque de la fe? Levante la mano quienes no han sufrido ataque de la fe. No tenga pena, hoy sí levántela, quiero verlo. Mire, no me venga con cuentos usted que no la levanta, perdone, porque usted está hablando mentira. Si la Biblia habla hasta de un apóstol que su oración fue, Señor, aumentanos la fe. Si la Biblia habla, hermano, que hay niveles de fe. Mire, hay gente sin fe. Hay fe como un grano de mostaza. Está la fe y la gran fe. Entonces en algún momento necesitamos fe nosotros, que se nos aumente. Porque cuando un problema se prolonga y se prolonga y se prolonga y no miras tú una salida, pues nuestra fe va a menguar. Y nosotros no somos predicadores de la super fe. La super fe te dice, hermano, usted está viendo negro el problema, mírelo azul, hermano, mírelo azul, ya va a ver, ya va a cambiar de color. Esa es la super fe. Nuestra fe tenemos que nutrirla. Nuestra fe tenemos que cuidarla. Por eso pelea la batalla de la fe. Ten cuidado de la fe. El apóstol Pablo, aumentanos la fe. Perdón lo que voy a decir. Hay gente, no es fe lo que realmente, hermano, tiene y por eso se siente. Perdón por lo que voy a decir. Lo que son cuerudos. Pero no es fe. Entonces lo que tenemos que decir al Señor, aumentanos la fe, que Dios prevalezca en medio de mis problemas. ¿Qué hace usted cuando pierde la fe? Si alguno me quiere ayudar a predicar. ¿Perdón? Pedirle a Dios fe. Otros se meten a adorar, a oír alabanza. Otros se meten a la palabra. Otros buscan a gente, hermano, que ha pasado por momentos difíciles para que lo animen. Uno tiene que hacer algo. No buscar a alguien, hermano, que te va a poner peor. Ay, hermano, así estaba yo. Uy, usted no va a salir de ahí. Olvídese, hermano. No. Entonces tenemos, si somos conscientes de esa fe, tenemos que pedir. Y entonces, y Jerusalén, que quiere decir enseñanza de la paz. Fíjese qué interesante. Ni siquiera una enseñanza profunda que nos haga a nosotros sabiondos, sino fue dispersada la enseñanza de la paz. Quiere decir que la paz es un espíritu, pero también es una enseñanza. Tenemos que aprender las cosas que conciernen a aprender la paz. Que se nos enseñe la paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Entonces, dígame usted, ¿cómo se acuesta alguien en paz? Y asimismo dormiré. Se acaba de agarrar con su familia. ¿Quién se va a ir a acostar en paz? Ustedes tienen que aprender qué tengo que hacer para tener paz. Entonces hay muchas cosas, hermano. Mire, este tema es interesante. Porque entonces, ¿qué son estos cuernos? Son los poderes que diserparon a Judá la alabanza, a Israel la fe que Dios prevalece, a Jerusalén que hay enseñanza de paz. Tenemos que aprender de la paz. Yo tengo que aprender mucho de la paz. Enseñanza de paz.
Y entonces sigue diciendo el contexto, en el verso 20, no solo levanté los ojos y vi 4 cuernos, pregunté al mensajero que hablaba, ¿qué son estos? Me respondió, son los cuernos que han dispersado a Judá, Israel y a Jerusalén. Pero mire lo que dice, pero el Señor me mostró 4 herreros. ¿Y quiénes son los herreros? Los que hacían armas para la batalla, los que hacían las espadas, los que hacían las lanzas. Me mostró 4 herreros. Pregunté, ¿qué andan haciendo esos herreros? Me respondió, son los cuernos que dispersaron a Judá hasta que nadie pudo levantar cabeza. Estaban todos, hermanos, decepcionados. Pero vinieron los herreros para espantarlos y expulsar los cuernos de los pueblos que habían alzado su poder contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Por causa de esos 4 cuernos que dispersan, simbólicamente hablando, Dios va a levantar 4 herreros, hombres y mujeres, hermanos, que hagan huir a estos 4 cuernos que vinieron a dispersar la tierra. Dios los va a levantar. ¿Cuántos tienen ganas de hacer armas de guerra? Te va a usar. El profeta preguntó, pero ¿quiénes son estos 4 herreros y a qué han venido? Y entonces, hermano, le dice, bueno, vinieron en contra de los 4 cuernos, de los 4 poderes. 4 poderes simbólicos también, pero también estratégicos, que se mueven en el norte, el sur, el este y el oeste. Y vinieron para hacerlos huir y para devolverte la alabanza, la fe y la enseñanza de paz. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora mire, entre las cosas que el Señor me ha permitido estar viendo, es que cada vez que nosotros recuperamos y destruimos esos cuernos, estamos saliendo de las prisiones cíclicas. Estamos saliendo de las prisiones cíclicas. Entonces, te voy a enseñar cuál es la estrategia de Dios para que tú salgas por las puertas de cada una de los niveles en que estos cuernos nos encierran cíclicamente. Y le estoy poniendo como ejemplo a hombres de Dios para que usted vea que no es jactancia. Nadie se puede jactar que no viven esos problemas, que no tiene esos problemas, porque le estoy poniendo a hombres de Dios. Muy espiritual podemos ser, pero le voy a poner ejemplo bíblico de gente que la tuvieron que sacar de ahí. Y es la única estrategia que yo miro. Entonces dice, y aquí comienzo a predicar, terminé mi introducción de 40 y tantos minutos, menos la plática que le di antes del tema. ¿Cuántos quisieran sacar a los suyos de 4 puertas que están cerradas y por eso es que los ciclos se repiten? Puede ser usted, puedo ser yo o puede ser algún miembro de la familia. Las 4 puertas de la prisión espiritual. El apóstol Pedro estaba en la prisión, lo habían sentenciado a muerte y esa noche, dice, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo para matarlo, por supuesto, Pedro estaba durmiendo. Mire cómo estaba, entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y además de eso, unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He puesto ese número 1. Este número 1 es enfatizado de parte mía para poderle dar número a esta puerta. Mire la condición.
tenía uno que odiaba a los creyentes. Estaban a punto de sacarlo para matarlo. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Y además de eso, sujeto con dos cadenas. Y además de eso, unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que dentro de la prisión habían soldados que estaban sujetos a él. Interesante. Amarrados con la cadena del prisionero. Mire esto, hermano. Te voy a decir algo de parte de Dios en la magnitud de tus problemas. Entre más batallas has tenido, entre más ataques has sufrido, es porque el diablo te tiene miedo y el reino de las tinieblas te tiene miedo. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dígame usted, un valiente es el que huye. ¿Aló? Huye uno que tiene miedo. Hay muchos de ustedes que en un sentido espiritual, en la dimensión del espíritu, el enemigo los ha tenido así, entre dos soldados, sujeto con cadenas y además un guardia delante de la primer puerta que tú tienes que salir de ahí, tienes que pasar de ahí. A nadie se le va a atacar, nadie va a tener tanta oposición, nadie va a tener tanta lucha, hermano, como algunos de ustedes, a no ser de que el enemigo sabe lo que tiene de parte de Dios. Por eso anímese, Pedrito, en el nombre de Jesús. Y todo aquel que está batallando fuertísimamente y que le ha llovido sobre mojado, anímese de parte de Dios. Porque el enemigo dice: no lo suelto a este, no lo suelto porque si lo suelto me va a causar estragos, pero te van a soltar. Y entonces esto representa la primera puerta. Mire cómo sigue diciendo el pasaje bíblico en el orden que estamos leyendo, verso 7. Y aquí se le apareció un ángel. Oiga esto, hermano. No está solo. Se le apareció un ángel. Viene un movimiento angelical para los herreros que van a romper los cuatro cuernos, los poderes que disipan la alabanza, que disipan la fe, que disipan la enseñanza de la paz. Vienen una administración angelical. Aquellos eran dos sujetos a Pedro, uno cuidando la entrada. ¿Qué van a hacer para un ángel, hermano, si un ángel vence 158,000 hombres, uno solo? Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Levántate pronto, búsqueme la palabra hebrea, Giovanni, levántate pronto, por favor, griega. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y además el ángel, mire que tremendo, estas son orden. No fue ni de corrido, sino que le dijo, primero lo tocó, le tocó el costado. ¿Sabe que Dios cada vez que tocaba el costado era para cambiar puntos doctrinales? Por eso cuando a Adán lo durmieron, le sacaron de su costado la materia prima para hacerle a su mujer.
y lo durmieron para que él no pidiera gusto. A Jesús le tocaron su costado para que saliera de ahí sangre y agua, y de ahí le sacaron a la iglesia. Siempre que el Señor toca ahí es para cambiar puntos doctrinales y algo va a sacar de ahí. Déjate tocar el costado. El ángel le tocó el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel continúa: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Qué tremendo esto, hermano. Lo toca: levántate, y le sigue hablando. Estas son órdenes. Aquí no hay una conversación, le está dando orden. Levántate pronto. Pum, se le cayeron las manos. ¿Qué tal si no se levanta? Las cadenas siguen. Le dijo: vístete y ponte la sandalia. Y así lo hizo. Ah, qué bueno, ya lo hiciste. Y el ángel le dice: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Ahora mire lo que sigue diciendo. Dios mío, el tiempo no me va a dar. Hechos 12:10. Y cuando habían pasado la primera, que ahí se la marco, vendría a ser la segunda, porque ya le marqué la primera, porque la primera estaba custodiada por un guardia, y la segunda guardia, que correspondía a la tercera puerta, llegaron a la puerta de hierro, que corresponde 4 puertas, que conducen a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. No solo de Herodes, sino que lo libró de todo. No solo del problema principal, cárcel y muerte, sino que lo libró de todo. Dios te va a librar de todo. 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 Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios te va a librar de todo. Pero te va a dar una orden: levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Entonces era la segunda, la tercera y la cuarta puerta, más la primera. Ahora, ¿por qué 4 puertas? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? Porque resulta que hay 4 guardianes. Hay 4 guardianes de las puertas. 4 guardianes de las puertas espirituales. Y hoy vas a tener una guerra espiritual contra 4 guardianes de las puertas espirituales que no te dejan salir y que te mantienen en ciclos. Este es tu día, hermano, de liberación. ¿Sabe una cosa que yo siempre recalco y que insisto, porque en este pasaje el orden de los factores sí altera el producto, el que le voy a poner? Y si esto no se respeta, nosotros no vamos a ser efectivos. Porque cuando Pablo habla de una jerarquía militar, Pablo no se inventó la jerarquía militar de las tinieblas, sino que Pablo lo que hizo fue plasmar la revelación de lo que es la jerarquía. De tal manera que la versión pechita que voy a usar de primero, y luego vamos a leer otra, nos deja ver lo siguiente. Efesios 6:12 dice: porque su lucha no es contra carne y sangre. Oiga esto, mire el orden:
principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo, de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Ok. La siguiente versión dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Ahí estamos bien. Contra potestades, ahí comenzó el problema. Contra los poderes de este mundo de tinieblas, continúa el problema. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia Kadosh, este es Pechita, la primera. La Biblia Kadosh dice, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino contra los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Ok, cuando yo leo esas diferentes versiones y veo que son pocas las que mantienen, hermano, este orden, me doy cuenta que esto así nos está quitando efectividad en nuestra batalla. Por eso el orden de los factores sí altera el producto. Eso significa como que usted cambiara una jerarquía y la colocara a su propia manera. Eso no es así, hermanos. Pablo tuvo una revelación de Dios y Pablo la estableció para poder tener autoridad sobre esa. Entonces, el orden principal o el orden correcto es principados, gobernadores, autoridades y huestes de maldad. ¿Qué sería si hubiera puesto Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni carne, sino contra huestes de maldad en primer lugar? Y luego a él le placería y poner contra autoridades y poner después contra gobernadores y por último principados. ¿Sabe el daño que nos hubiera causado? Pérdida de autoridad. Falta de solvencia. Entonces, principados, primero en turno, primero en rango, primero en todo, primero en lugar. Es la palabra arcai o arche. Gobernador, cosmocrator. Gobernador implica conocedor de leyes. Autoridades, exousias, del griego. Exousias, hermano, solo hablar de exousias, estamos hablando incluso, solo en esa parte hablamos de diferentes niveles. Porque usted sabrá que ahí está el hermano militar, hablamos de una unidad, son 5 o 8. 8, una unidad, 8. Un pelotón, 100. Vaya. Vamos al griego. Una centuria, 6. Son 100. Un ejército, 1000. Una legión, 6826. Entonces no es lo mismo la autoridad de una unidad, la autoridad de una centuria, la autoridad de un ejército y la autoridad de una legión. Solo ahí en autoridades hay diferentes rangos. Entonces no podríamos poner por los diferentes rangos como el primer lugar. No podemos. De tal manera que como hay 4 puertas, hay 4 carceleros. Y como habían 4 poderes, tiene que ver con esto. De poder destruir las fuerzas de estos principados. Entonces, vuelvo a la carga, basado en eso. Dios dice, revístanse con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. La primera puerta, voy a tratar de terminar en 10 minutos, no el tema, pero sí por lo menos voy a avanzar. La primera puerta pertenece al principado o carcelero de la primera puerta. Un principado es el nivel más alto y el estratégico
y él viene a ser como el cerebro de toda la operación. Es el principal, es estratégico. Ahora, como es jerárquicamente el más alto, viene contra tu mente. La mente está en el alma y el alma involucra emociones y voluntad. Le voy a explicar algo. Un principado cuando ataca, una de las cosas que él intenta hacer es afectar nuestro nuevo nacimiento. Oiga esto. Yo oigo a la gente decir, pues quizás hasta donde saben, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Si sé todo lo que tenemos que aprender en estas clases, teológicamente hablando, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Ah? Un arrepentimiento. ¿Alguien más le ayuda a Manuelito? Cambiar de actitud. ¿Ah? Cambio de mentalidad. Transformación. Está bien. ¿El nuevo nacimiento es instantáneo o es un proceso? Ok, está bien. Buenos estudiantes ustedes. Les voy a explicar lo siguiente. El nuevo nacimiento involucra 3 partes de nuestro ser: tu espíritu humano, tu mente que está en el alma y tu corazón. Ok. ¿Qué es más inteligente? ¿Su mente o su corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me puede explicar, por favor, licenciado? No, dígamelo. Yo sé que está. Vaya, está bien. ¿Sabes que tu corazón es más inteligente que tu mente? Porque tu mente opera con emociones. Si no, ahí no estuvieran los 5 químicos que están en el cerebro de la recompensa de placer, por ejemplo, la dopamina. Y en cambio la Biblia, del corazón salen los malos pensamientos, sale esto, sale lo otro. Entonces el corazón es más inteligente que tu mente. Entonces, para nacer de nuevo tiene que haber, hermano, una sincronía. El espíritu se vuelve a conectar con Dios cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes al Señor Jesús. Pero de ahí hay que trabajar con tu mente y con tu corazón. No solo con el alma. La gente piensa que solo en el alma hay que trabajar. Pero, hermano, ¿y el corazón cómo lo tiene? ¿Y la mente cómo la tiene? Con un montón de emociones. Y estos principados pueden atacar esa parte. Por eso lo que Dios hace, hermano, en el proceso de restauración, no te desconecta de su espíritu, te mantiene conectado, porque es la única forma de poderte dar, hermano, la promesa de que vas a nacer de nuevo del todo, porque el nuevo nacimiento se termina cuando tú ya no tengas que batallar con este cuerpo y seas arrebatado. Pero el nuevo nacimiento, hermano, tiene que ver con que tus emociones también estén sanadas. El nuevo nacimiento también tiene que ver que de tu corazón no salgan, hermano, hurtos, robos, pleitos, contiendas, etcétera. Todas las cosas que dice la Biblia que salen del corazón. Y usted puede hacer una lista, pero si todavía tiene cosas que salen de su corazón, no puede pensar de que está del todo nacido de nuevo, porque eso le afecta también en su mente. Entonces este principado ataca esto. Y mire por qué se lo digo. Porque como es uno de los oficiales más altos en jerarquía militar, oiga esto, la estrategia del principado es atacar nuestras heridas viejas, atacar nuestras heridas más antiguas, atacar
nuestras heridas arcaicas no sanadas. Porque Él sabe que si ataca esas heridas, va a llegar primero por la parte de tu ser que no es más inteligente que el otro órgano, por decirlo así. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sanados todos. De veras, hermano, que seamos sanados para que esta entidad, que el Señor la reprenda, no se enseñoree. Ahora, ¿qué logra el principado cuando ha hecho esto? Bueno, la estrategia es hacernos vivir bajo el nivel más bajo de nuestra victoria. En el nivel más bajo de nuestra victoria. Otra cosa que es hacerte vivir víctima de tu propia mentalidad y de tus propias emociones. Y es posible que para eso use una autoridad para que te abuse o que te abusó. Y si logra hacerte sentir mal con una autoridad que te abusó o para que te abuse, esas personas van a causar influencia en tu vida negativa. Esa es la estrategia. Entonces, ¿qué nos queda? Usar el poder de la sangre de Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que tener una visión clara para batallar con nuestro pasado y no permitir que nuestro pasado esté trayendo a nuestro presente las cosas negativas, porque eso activa el ciclo. Bueno, el tiempo se me fue. Creo que hay otras cosas que hay que hacer. Y esta es apenas la primera puerta. Y nos hace falta mucho que abordar. No se pierda el siguiente capítulo de esta emocionante serie. Los 4 herreros y las 4 prisiones de los poderosos. Usted va a ser el herrero que va a meter a estas entidades en 4 prisiones donde no las va a sacar de ahí. Ok. Le voy a dar el uno nada más. Y yo creo que los de alabanza pueden ir pasando, por favor. Mire, yo creo algo muy importante y quiero dejárselo a usted en su corazón. ¿Ok? En la guerra espiritual, si se puede usar la armadura de Dios, también podremos usar sus estrategias. ¿Aló? Nadie va a un ejército a que lo armen y lo vistan de guerrero o de soldado sin que lo entrenen, lo habiliten, lo capaciten y les enseñen de las estrategias. Nadie va, nadie. Si la Biblia dice revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y así habiéndolo hecho todo, ¿sí? Y empieza a dar detalles. Si te dicen en la Biblia que te puedes vestir con la armadura de Dios, también puedes usar las estrategias. Una de las entidades, se las voy a poner aquí, que tenemos que vencer son estas.
No las mire como figura escatológica, sino mírelas como entidades que jugaron un rol para tener en cautiverio y en esclavitud. El primero, la Biblia lo presenta como el león, y este representa a Babilonia, y estuvo en Irak. Y mire a quién le llegó. 70 años tuvo cautivo al pueblo de Israel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, enseñanza de paz, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Verso 3. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubieran defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que le enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey, del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. Jerusalén, Judá. Ahora, note que al principio dije, solo se ataca lo que puede causar un riesgo. No eran cualquier gente que pidió el rey Nabucodonosor: tráiganme a nobles de buen parecer, dotados en toda ciencia. ¿Usted cree que se va a atracar un pijuyo a pedradas? Nadie sabe lo que es un pijuyo. Levante la mano lo que no sabe que es un pijuyo. Un sopilote, pues. Un pijuyo es chiquito, ¿verdad? Pero ¿quién ataca a un sopilote? Nadie. Porque es chuco y además de feo. Ni siquiera para tenerlo de mascota sirve. Se ataca lo que es valioso. Y mire a quienes estaba atacando. Nobles. Tú eres hijo de un rey. Tú tienes en tu linaje realeza. A ti quizás te han recompensado con alguna corona de una o de otra forma. Si has soportado tentación, te han puesto corona. Si has ganado almas, te han puesto corona. Si has perseverado en la prueba, te han puesto corona. Dios nos corona, no somos cualquier cosa, mis hermanos. Y por eso es que te vienen ataques. Pidieron a Pedro para zarandearlo como a trigo, porque el diablo sabía que si no lo paraba le iba a causar. Y mire la trayectoria de Daniel antes de los reyes de Babilonia y de Persia. Y termino con esto. Daniel, en el capítulo 1, de 15 años lo llevaron ante Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 llegó a tener 18 años. Daniel capítulo 3, de 21 años lo pusieron en el horno ardiente.
Daniel en el capítulo 4 ya tenía 51 años. Ya era baby boomer como muchos de ustedes. Daniel de 5 años, Daniel capítulo 5 tenía 61 años cuando estuvo ante Belsasar. A los 61 años le dijo el rey Belsasar: ¿eres tú el mismo Daniel, aquellos que en los días de mi padre fue traído cautivo? Habían pasado muchos años ya y Daniel se mantenía. Capítulo 6 de Daniel, de 80 años estuvo ante Darío el Medé. Daniel capítulo 10, de 80 años y más, estuvo ante Ciro el Grande. Esta potestad representa a Babilonia. Y Babilonia es una entidad que solo se puede atar en un lugar para que ya no vuelva a estorbar nuestra vida. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a seguir platicando en estos días de este tema. Pero si Dios ha hablado a tu vida y has estado pasando por batallas fuertes y tú creías que hasta no había respuesta, quiero invitarte que vengas aquí al frente a decirle: Señor, si así como tú ofreces tu armadura de Dios, dame la estrategia también para vencer. Ayúdame a romper con esos ciclos de estas batallas, Señor. No permitas que estos 4 cuernos ataquen mi alabanza. Vamos, hermano. No permitas que estos cuernos me destruyan la fe. No permitas que estos 4 cuernos, Señor, dañen mi enseñanza de paz. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Vamos, hermano. Recibe ahí donde estás la fortaleza de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, toda batalla que se haya levantado en contra de ti, venimos presentando delante de Dios tu necesidad y venimos ordenando, así como está escrito. Déjate tocar hoy por ese ángel, el ángel que Dios envía, el ángel de la liberación. Dile: Señor, toca mi costado. Permíteme oír tu voz donde tú mismo me invitas. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Levántate de ese temor, levántate de ese ánimo. Levántate de tus dudas. Levántate de tus prejuicios. Levántate en el nombre de Jesús de todas aquellas cosas. En el nombre de Jesús. Vamos, hermano, comienza a clamar. ¿Cuáles son tus luchas? Pídele a Dios, pero que sean tus propias palabras, que sea tu oración en el nombre de Jesús. Levántame, Señor, de los problemas familiares. Levántame, Señor, de esta batalla familiar. Levántame, Señor, Dios mío, de este ataque que me han hecho. Díselo. Abre tus labios, hermano. Yo solo te puedo dirigir, pero tus palabras son claves ahora. Suplícale a Dios, ruégale a Dios. Dile: ayúdame, Señor. Levántate, 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 levántate. Levántate, te dice el Señor. Y catarramamama, y levántate. Levántate, te quiero ponerle un fin a esos problemas. Levántate, Señor, levántate, levántate. En el nombre de Jesús, vamos.
Sigue clamando al Señor. Hermano, que se escuche tu voz. Así es. Así es. Que sea Dios el que te escuche. En el nombre de Jesús. Muchas familias están siendo atacadas. Hay ataque a la familia en estos últimos tiempos. Y dile al Señor que te dé una actitud de humildad y que Él pueda cambiar esos pensamientos, esas batallas que vienen a la mente. Ayúdenme, hermanos, por favor, a ministrar al pueblo del Señor. En el nombre de Jesús. Mire, este es un ataque contra Babilonia. Ese principado que atacó a Israel y que tiene una sentencia en el fin del tiempo. Ayúdenme, por favor, los ancianos, Noel, Siglali, necesito de su ayuda. Los que están autorizados, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe eso. Vengo autorizando a cada anciano.